Señor ministro, lo he llamado porque por otro lado quisiera entender cómo va a funcionar desde hoy el tema de la dosis mínima, el tema de la multa, el tema operativo de la policía que tiene en sus manos la incautación de la droga o el tratamiento, la reacción ante quienes la porten, ministro. A ver, Néstor, yo pienso que el tema es más sencillo de lo que se quiere plantear. Hace ya un par de años fue promulgado el Código de Policía y de Convivencia, es la Ley 1801. Esa ley tiene diferentes artículos y dentro de una política de Estado y fundamentado principalmente en el artículo 140 que prohíbe consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, en fin, en todos los lugares públicos, para no ahondar en el texto de ese artículo. El gobierno, en uso de sus facultades reglamentarias, Néstor, decidió expedir el decreto conocido. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Aquí ha venido creciendo de manera significativa los cultivos de droga, y parte de esa droga que se produce, los cultivos de coca, perdón, y parte de esa droga que se produce en Colombia, y año tras año vemos que el número de adictos está creciendo. Frente a esa realidad, frente a la venta de drogas en las puertas de los colegios, en las puertas de las universidades, el gobierno simplemente, en desarrollo de una política de Estado, decidió expedir esta reglamentación. Y ese es el propósito general. Yo diría que el tema es tan simple como eso, Néstor. Sí, ministro, si yo quiero consumir, hipotéticamente, que no lo soy, si quiero consumir un cacho de marihuana o consumir una dosis personal, ¿en mi casa lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer, no está prohibido. ¿Y cómo me llega la droga a mi casa si eso sí está prohibido? Pues eso sí, en el proceso de compra y distribución, pues esa droga es detectada, pues inmediatamente sufrirá el procedimiento que esté establecido, vendrá la aprehensión y la posterior destrucción, que es lo que está comprendido en el decreto que se firmó. Por eso, pero eso no es una gran paradoja del Estado, que le diga usted puede meterse su cacho de marihuana en su casa, pero el Estado le va a impedir que le llegue el cacho de marihuana a su casa. Así quedó la ley 1801. La ley 1801 se refiere concretamente al uso de esas sustancias psicoactivas en lugares públicos. Entonces, si de eso se trata, tendríamos que decir que en el proceso de formación de leyes, pues así quedó, así fue aprobada mayoritariamente y así fue sancionada. Sí, señor ministro, la policía, ¿cómo va a trabajar, operativamente? Para medir la droga, por ejemplo, tengo entendido que van a utilizar unas grameras, una especie de pequeñas pesas, para saber si es mayor o menor a la dosis mínima, ¿cierto? Sí, si es mayor, pues obviamente la persona es judicializada. De lo contrario, es un proceso administrativo que no penal. Eso es bueno dejarlo claro. Y simplemente se inicia un proceso, es un proceso breve y sumario, viene la aprehensión, se reporta al centro automático de despachos para tener un control sobre ello y se procede a su destrucción una vez proferida la decisión por parte de la policía. Pero, ministro, como se necesita saber si la dosis incautada es mínima o excede la dosis mínima, quiere decir, ¿el policía va a llevar bolillo, arma y gramera en el bolsillo izquierdo? No, la persona se conduce a la estación más cercana y allí se hace todo el procedimiento, porque de eso hay también que levantar un acta. Así es, Néstor. Ministro, ¿y podrán los policías hacer requisas indiscriminadas? Es decir, o solamente es cuando haya consumo? ¿O no, pueden parar a cualquiera en la calle y requisarlo a ver si lleva dosis de coca? La policía periódicamente hace requisas, entre otras en busca de armas blancas, en busca de armas de fuego, en busca de artículos robados. Es decir, las requisas en la policía no es un procedimiento extraño, ni mucho menos. Es decir, es del ejercicio normal de la actividad de un policía. ¿Va a aumentar ahora el número de requisas con la firma del decreto, ministro? Yo creo que se va a cuidar muchísimo lo que son las puertas de los colegios y las universidades, que es verdaderamente donde hay una preocupación inmensa. Ministro, en las universidades... es una preocupación que han hecho los rectores de colegios, lo han manifestado, los rectores de universidades, etcétera, que en las puertas de los colegios se están ofreciendo como si fueran dulces, están
ofreciendo drogas, y eso es precisamente lo que se trata de combatir, de manera tal que podamos preservar una generación. Siempre se ha hablado, ministro, de la extraterritorialidad de las universidades públicas. Ayer hablamos con el rector de la Universidad Pedagógica, por ejemplo, y dice que la policía no podría entrar a la universidad a hacer incautaciones ni hacer requisas. Pero ¿Cómo sí tienen lo podría hacer en contemplado las esto? calles. No, por eso, pero la pregunta es, ¿en las universidades públicas la policía no podría hacer operativos? Pues con las universidades públicas usted sabe que la situación es gruesa y compleja, y con las privadas también, pero yo diría que no hay necesidad, se puede hacer perfectamente. No hay territorios vedados, entre otros en Colombia, ¿no? No hay lugar que no esté que esté reservado exclusivamente a algunas personas, ni más faltaba. La policía siempre tiene mecanismos, eso sí, tiene que respetar la propiedad privada y tiene que tener orden de juez y demás. Hay unos procedimientos administrativos que tienen que cumplirse, pero no hay territorios vedados. Señor ministro, si la persona a la que le cogen la droga es adicta, ¿qué cambia al hecho de que certifique, que lleve los padres y que diga este muchacho es adicto? Pues es que ahí hay un proceso, Néstor, un proceso administrativo supremamente corto. Eso puede hacer, de todas maneras la droga será destruida, ese es el procedimiento que se sigue. Ya habrá unos procedimientos y unas alegaciones, y los medios idóneos de prueba siempre se respetan en el debido proceso. Ministro, hay preocupación en ciertos sectores con que esto se convierta, el procedimiento, en un incentivo para la corrupción de ciertos agentes de policía, que de pronto estén recogiendo la droga y se conviertan a su vez en vendedores de ella. ¿Ustedes van a tener algún tipo de controles o protocolos específicos para evitar que esto ocurra? La policía tiene veedurías y tiene inspector general y tiene sus delegados a lo largo y ancho del país, pero adicionalmente, cada vez que hay una aprehensión de la droga y posterior destrucción, hay que dar informe al centro de despacho automático, siempre. En la medida en que viene esa aprehensión de la droga, tiene que haber un informe al centro de despacho automático de la Policía Nacional, precisamente ministro, para llevar el control. Le hago una pregunta, por supuesto, como estamos en Colombia y pues porque casos se han visto. Seguramente va a pasar que un policía, que un agente cualquiera, no hace ese reporte al centro de control y coge la papeleta o coge la marihuana o coge las pepas y las revende. ¿Eso es posible? Pues uno no podría decir que no puede ser posible, pero están tomadas todas las medidas para que eso no suceda, Néstor. Están tomadas todas las medidas, están los procedimientos claramente establecidos, y a mí me parecería, desde el punto de vista de un policía, supremamente tonto que por quedarse con 1 gramo esté arriesgando salirse de una carrera donde seguramente lleva muchísimos años. Eso equivale más o menos a patear la lonchera. Esa es una hipótesis, sí, pero más hipotética que cualquier otra cosa. Yo diría que son personas que por un asunto relativamente menor no van a arriesgar su carrera policial. Y eso es causal de despido de la policía, sin perjuicios de las demás acciones a que hubiera lugar. Pero ustedes, ministro, en el análisis que hicieron previo de estos días al decreto, ¿no vieron la corrupción como un fantasma que estaba rondando ahí? ¿No cree usted que vaya a ser un riesgo grande para los agentes? No, realmente no, y por eso se tomó la medida de informar al centro de despacho automático, para tener un doble control. Y la no información al centro de despacho automático también es considerado como una causal de mala conducta. Y como tal, pues implica unas sanciones desde el punto de vista de la carrera del policía, para ascensos y para un eventual despido. A propósito, ministro, de riesgo grande, usted, que es un hombre que siempre le han gustado los números, ¿ya calcularon cuál va a ser el impacto de esto en los precios y en las rentabilidades de este negocio, que ya de por sí son bastante altas, del 260% en el caso del narcotráfico y de 346% en el caso del narcomenudeo? Yo pienso que hay que esperar el primer mes para hacer una evaluación completa de los resultados, y estos resultados serán entregados a la opinión pública con toda la transparencia. Y lo podemos enmarcar también dentro de las mediciones que estamos haciendo
para el programa El que la hace la paga o para el plan Diamante. Esta información estará a disposición de la ciudadanía una vez transcurrido un periodo representativo. Sí, ministro, usted antes de ser ministro de Defensa estaba en un gremio en FENALCO y va a entender esta pregunta. ¿Qué pasa en un sector de la economía cuando baja la demanda? Debe tender a subir el precio. Claro, eso es lo que le pregunta Paola. Si aquí sube el precio, ¿no está aumentando el negocio? Sí, es que no se trata de un tema de negocio, Néstor. Es que el problema es una juventud que se está volviendo adicta a las drogas, y eso es precisamente lo que hay que prevenir. Parte de esta droga, dentro de toda una cadena de producción de hoja de coca y posteriormente clorhidrato de cocaína, se está quedando en el país. Antes el país no era consumidor, ahora no podemos decir eso. Tristemente, Néstor, ahora el país se volvió consumidor, y precisamente de eso se trata. Eso hay que atacarlo, obviamente, con medidas médicas, ni más faltaba que no, pero también con esta clase de acciones, que es no permitir que la droga esté disponible en la puerta de los colegios y que los muchachos jóvenes, es que hay gente de 10 y de 12 años que se está volviendo adicta. Tampoco le podemos permitir que se venda en la puerta de los colegios y de las universidades como si fueran unos elementos de estudio o como si fueran unos dulces en el caso de los colegios. Es un asunto sumamente grave que tiene un impacto sobre la familia profundo, que afecta muchísimo, y que en las clases de menos recursos es aún más grave porque no tienen los recursos de tratamiento para una adicción. Claro, ministro, es que sobre ese tema, que es el que no hay discusión, creo que la polémica es alrededor del cómo van a hacer para que no llegue el consumo a esos lugares públicos. Finalmente, ministro, ¿va a haber multa o no va a haber multa? Sí, hay multa dentro del procedimiento, hay multa. Se puede imponer. Si hay alguna razón exonerativa, pues obviamente no se impone la multa, pero en condiciones normales se impone la multa. ¿Y cuál es una razón exonerativa, como dice usted, ministro? ¿Cómo podría salvarse quien sea pillado con la dosis mínima de pagar la multa? Pues demostrando por un medio idóneo su adicción. O sea, si no es adicto, sino un consumidor, comillas, recreativo, ¿tiene que pagar multa? Sí, señor. Mire, ¿y esto no es penalizar la dosis mínima? Pues no, es que la multa se da de pleno derecho, no solo por eso, también se da por consumir alcohol en lugares públicos, también se da la multa, y uno no podría decir que está penalizando el consumo de alcohol. Se da bajo distintos verbos rectores. Pero si la persona no está consumiendo, sino está llevando en su billetera lo que sea, un gramo de cocaína público, o de marihuana. Lo que lo hace diferente es que está en el lugar público, y hay varios artículos que no lo permiten poseerlo en el lugar público, lo puede poseer en el privado. Señor ministro, de eso se trata. Sí, ministro, a los agentes de policía, pues que son en Colombia, ¿cuántos agentes de policía estamos hablando? La policía tiene 175.000 personas. 170.000 agentes. Unos de ellos son civiles, ¿no? No todos están en vigilancia. ¿Los capacitaron para el cambio tan drástico que está entrando en vigencia en este momento? Sí, señor, se dieron instrucciones, se ha venido explicando, se ha venido haciendo toda una exposición pedagógica de cómo funciona el sistema, qué dice la norma, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y le digo, la policía es una policía que está capacitada, que esto lo hace todos los días, decomisa armas blancas, decomisa armas de fuego, venía decomisando también sustancias psicoactivas. Es decir, para la policía esto no es nada anormal, no están en el primer día de la creación. Son personas sumamente capacitadas, se han venido capacitando durante muchísimo tiempo, son personas que llevan tiempo en la institución. Una persona, antes de volverse un agente de vigilancia, un patrullero, etcétera, tiene unos cursos de formación largos, extensos. En algunos casos toma hasta 2 años formar esas personas. Esas personas son personas con una formación importante. Sí, señor ministro, para terminar le traslado una pregunta que está haciendo aquí un vicerrector de una universidad muy importante en Colombia, que me pide que no lo mencione, pero me pide que le haga esta pregunta: si a partir de hoy la policía se va a meter a las universidades. No es esa la intención, Néstor, no
no lo volvamos así, no lo satanicemos. No se trata de meterse en las universidades. Mire, hay universidades, a partir de la gravedad de este problema, que han puesto más cámaras y tienen más cámaras que muchísimas ciudades intermedias de Colombia. De esa manera le respondo al rector. Y esas cámaras son precisamente para seguridad y para consumo de drogas. Claro, pero las cámaras son una decisión autónoma de las universidades. Sí, nosotros somos respetuosos de las universidades, de los espacios privados, claro que somos respetuosos. La policía siempre respeta las áreas privadas. Bien. Ministro, gracias por acompañarnos, le deseo una feliz mañana. Gracias, Néstor.